Si 1.800 centímetros cuadrados de material disponible para hacer una caja con una base cuadrada y una tapa abierta, encuentra el mayor volumen posible de la caja al mismo tiempo termina alrededor del volumen con 2 decimales. Así que nuestra caja tiene una base cuadrada. Dejemos que la base sea x por x centímetros. Y dejemos que la altura sea y centímetros. Estamos intentando maximizar el volumen. El volumen es igual a la longitud multiplicada por la anchura, multiplicada por la altura. O en nuestro caso, el volumen es igual a x veces y o x al cuadrado y... Pero tenemos la restricción de que hay 1008 centímetros cuadrados de material disponibles para bateadores. Y recuerda, esta es una caja con la parte superior abierta y, por lo tanto, no tiene tapa. Esto indica el resto del área de superficie debe ser de un máximo de 1.800 centímetros cuadrados y asumiremos que usa todo el material. Observe el área de la base es igual a x por x o x al cuadrado, y el resto 4 caras tienen un área de x veces y o centímetros cuadrados. Y, por lo tanto, la restricción es el área de superficie S, que es igual a x al cuadrado más 4 si es igual a 1.800. De nuevo, x al cuadrado es el área de la base, y de cada una de las 4 caras restantes, porque no estamos contando la parte superior, tiene un área de x por y centímetros cuadrados. Y hay 4 de esos caras que dan como resultado x al cuadrado más 4 si para la superficie, que dijimos que es igual a 1.800. Y ahora, para maximizar el volumen, tendremos que escribir la fórmula del volumen en términos de una variable. Así que lo que haremos ahora es resuelve la restricción para y, realiza una sustitución para y en la fórmula de volumen, lo que nos dará la volumen en función de x. Así que centrándonos en la restricción, primero restemos x al cuadrado en ambos lados, lo que nos da 4 si es igual a 1.800 menos x al cuadrado. Y eso es todo para y. Dividiremos ambos lados por 4x a la derecha. Dividiremos cada término por 4x simplificando. Ahora tenemos y igual a 1.800 dividido por 4x se simplifica a 450 dividido por x. Y luego menos x cuadrado dividido por 4x se simplifica a x dividido por 4 o un cuarto de x. Y ahora haremos una sustitución por y en nuestra fórmula de volumen. Sustituiremos 450 dividido por x menos un cuarto de x por y en la fórmula de volumen performing. La sustitución nos da el volumen 5 es igual a x cuadrado multiplicado por y, que es la cantidad de 450 dividida por x menos un cuarto de x. Sigamos adelante y distribuyamos x al cuadrado multiplicado por 450 dividido por x nos da 450x. Y luego menos x al cuadrado multiplicado por un cuarto de x nos da menos un cuarto de x en cubos. El siguiente paso es encontrar el números críticos, que es donde está la derivada de la función de volumen es igual a 0 o no está definida. Así que ahora encontraremos v' de x, que es igual a la derivada de 450x menos un cuarto x al cubo, lo que nos da 450 menos 3 cuartos x al cuadrado. Observe que la derivada nunca es indefinido, lo que indica definir los números críticos. Igualamos la derivada elevamos a 0, y resolvemos x sumemos 3 cuartos x elevado al cuadrado en ambos lados, lo que nos da 450 iguales 3 cuartos x al cuadrado. Y ahora resolveremos x elevamos al cuadrado multiplicando ambos lados por el recíproco de 3 cuartos, lo que equivale a 4 tercios. Esto nos da 4 tercios por 450. Iguales a la derecha 4 tercios por 3. El cuarto es 1 multiplicado por x al cuadrado, por supuesto, es x al cuadrado. Y 4 tercios por 450 es igual a 600, lo que nos da 600 igual a x al cuadrado. Observe aquí algebraicamente, tendremos una solución positiva y una negativa, pero porque sabemos que x es en longitud, x tiene que ser positiva, solo tomaremos el raíz cuadrada principal que significa raíz cuadrada positiva. Esto nos da x igual la raíz cuadrada de 600. Y porque 600 es igual a 6 veces 100, y el cuadrado de 100 es igual a 10, el cuadrado de 600 se simplifica a 10 raíz cuadrada de 6. Ahora es necesaria la simplificación. En este punto, debemos verificar que este número crítico produzca un volumen máximo a un volumen mínimo asegurándose de que el volumen la función es cóncava hacia abajo en este número crítico. Así que sigamos adelante y busquemos la segunda derivada.
El doble primo es igual a la derivada de 450 menos 3/4 x al cuadrado, que es igual a 0 menos 6/4 x o menos 3/2 x. Y fíjate en v double prime de 10 raíz cuadrada de 6. Porque el valor x es positivo da como resultado una segunda derivada negativa, lo que significa que es menor que 0, lo que indica que la función es cóncava hacia abajo en el punto crítico número, y por lo tanto encontramos a x valor que maximiza el volumen. Ahora que sabemos el valor de x que maximiza el volumen, podemos seguir adelante y encontrar el volumen usando la fórmula del volumen. Una vez que realicemos esta sustitución por y, donde tenemos el volumen es igual a 450x menos 1/4 x en cubos, pero solo en caso de que tengas problemas. Preguntó por las dimensiones de la caja, determinemos también. Y donde sabemos que y es igual a 450 dividido por x menos 1/4 x. Así que tenemos y es igual a 450 dividido por 10 raíz cuadrada de 6 menos 1. Cuarto multiplicado por 10 raíz cuadrada de 6. Simplificando tenemos y es igual a 45 dividido por la raíz cuadrada de 6 menos 5 mitades raíz cuadrada de 6. Esta sería la altura de la caja. Así que ahora podemos determinar el volumen de dos maneras. Podríamos usar x usando 4 vehículos 50x menos 1/4 de x en cubos, o podríamos usar el fórmula de volumen original. El volumen de los vehículos x al cuadrado multiplicado por y, ya que ya encontraron y voy a usar tu fórmula de volumen visual. El volumen máximo V es igual a, de nuevo, x al cuadrado es 10 raíz cuadrada, 6 al cuadrado, y luego multiplicado por y, donde y es 45 dividido por raíz cuadrada de 6 menos 5 mitades multiplicadas por raíz cuadrada de 6. Y ahora, de nuevo, se nos dice para redondear este producto exacto a 2 decimales. Y ya he ingresado esto en la calculadora. Aquí está con 2 decimales. El volumen máximo es de 7.348.47 centímetros cúbicos. De nuevo, este es el volumen máximo. En las condiciones dadas. Espero que lo hayas encontrado útil.